Bien amigos, en este video vamos a hablar un poco de lo que son las integrales iteradas. Decimos que una integral es iterada cuando vamos a resolver una expresión que tiene dos veces o más veces el símbolo de la integral. Entonces, como vemos, está dos veces el símbolo de la integral seguido. Cada símbolo de la integral tiene unos límites. Ahí están, de 0 a 6, de menos 2 a 4. Esta es la función que se va a integrar. Y aquí están los diferenciales de x de y. Bueno, vamos a explicar el paso a paso de cómo hacer este tipo de integrales. Comenzamos. Bueno, primero que todo, para hacer este tipo de integrales iteradas, tenemos que enfocarnos más que todo o ver esta integral como si fueran dos integrales en una. Lo primero que hay que hacer es enfocarnos en esta parte como si solamente fuéramos a resolver esta parte de la integral. Solamente nos enfocamos en eso como si la otra parte no existiera, ni del 0 a 6, ni el de y, solamente esta integral que vamos a hacer. Y la otra condición que tenemos que tener en cuenta para eso es que como en la primera parte vamos a integrar respecto a x, porque lo que está aquí de primero se integra según el orden que aparezca acá, vamos a integrar primero respecto a x, entonces en esta expresión la y se comporta como una constante y aquí como no hay, y aquí la y también se comportaría como una constante también. Entonces vamos a hacer la integral. Parcialmente esto quedaría de la siguiente forma. Esto es igual a... Entonces podríamos escribir un primer paso así, la integral de 0 a 6. Ahora un corchete para integrar de menos 2 a 4. ¿De quién? De xy más 3y a la 2 de x. Y luego ese resultado, al final aquí escribo de y. Igual. Entonces, ahora sí, escribo la integral de 0 a 6 y vamos a calcular esta integral que está aquí. Como aquí estamos respecto a x, aquí la y hace el papel de una constante, como cuando hacemos las derivadas parciales. Entonces, solamente nos enfocamos en x, la integral de x sola es x a la 2 sobre 2. Y como la y se comporta como constante, quedaría x a la 2, y sobre 2. Entonces escribimos por acá x a la 2 y sobre 2 por un lado. Por otro lado, la integral de esta parte vemos con respecto a x, todo esto es como si fuera un solo número y respecto a x simplemente daría x la integral. Y como está el 3y a la 2, podríamos escribirlo como 3y a la 2x. Bueno, entonces escribimos de este lado más 3y a la 2x. Listo. Ya hicimos el cálculo de esta integral respecto a x. Ahora vamos a evaluarla de menos 2 a 4. Entonces evaluamos del menos 2 hasta el 4. Vamos a cerrar el corchete como lo veníamos trabajando y al final escribimos el de y, que es lo que faltaría por calcular. Luego, bueno, por acá aparte vamos a evaluar entonces esta expresión, evaluarla de menos 2 hasta 4. Entonces quedaría parcialmente así. Evaluamos primero en 4 y quedaría, reemplazamos donde está x, simplemente vamos a escribir el 4 aquí de este lado. Entonces quedaría 4 a la 2 y sobre 2, es decir, voy a escribirlo por acá, 4 a la 2 por y, eso sobre 2, más 3y a la 2 por x, que viene siendo 4. Luego menos, como estamos evaluando, sería menos, vamos a abrir paréntesis. Entonces ahora evaluamos la x nuevamente, pero por el menos 2. Entonces sería menos 2 a la 2 por y sobre 2 más 3y a la 2 por menos 2. Entonces escribimos aquí 3y a la 2 por menos 2. Igual, entonces aquí sería 4 a la 2, 16. 16 entre 2 da 8. Entonces parcialmente aquí queda 8y más. Aquí tenemos un 3 y aquí un 4 multiplicando 3 por 4, 12y a la 2. Tendríamos 12y2 menos, vamos a hacer el cálculo acá adentro, sería menos 2 a la 2 da 4, entre 2, 2, 2y. Y aquí tendríamos menos 6y a la 2. Luego, esto quedaría 8y más 12y2. Aquí quedan menos 2y y más 6y2. Y finalmente esta parte
asociamos los términos semejantes, 12y2 y 6y2 serían 18y2 y 8y con menos 2y serían 6y positivo. Entonces, ese sería el resultado de la parte de la integral. Entonces, nuestro ejercicio quedaría de la siguiente forma. Bien, entonces escribimos la integral de 0 a 6 de, entonces la expresión que nos dio todo esto que está ahí adentro fue 18y2 más 6y, entonces tendría, solo que escribiría de este lado 18y2 más 6y de y. Entonces ahora simplemente esa integral que tenía iterada, que tenía dos veces la integral, se transformó ahora en una sola integral porque ya hemos calculado la parte interna, por decirlo así. Ahora vamos a hacer esta nueva integral. Ahora es con respecto a y. Entonces esto quedaría igual a 18y a la 3 sobre 3 más la integral de 6y sería 6y a la 2 sobre 2. Todo eso evaluado de 0 a 6. Pero podemos observar que podemos aquí simplificar. 18 sobre 3 da 6. 6y a la 3 más 6 entre 2 da 3. 3y a la 2. Y todo eso evaluado de 0 a 6. Entonces evaluamos primero el 6 y tendríamos 6 por 6 a la 3 más 3 por 6 a la 2. Ahí seguiría menos y evaluar el 0, pero al evaluar el 0 notamos que todo esto se va a anular, todo esto va a dar 0, entonces simplemente nos quedamos con esta expresión que está aquí. Entonces, al hacer los cálculos de 6 a la 3 por 6 y después 6 a la 2 por 3 y al sacar un solo término, un solo número, eso nos arroja 1404. Entonces finalmente decimos que este es el resultado de la integral iterada. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio también de una integral iterada. En el ejercicio anterior vimos que los límites de integración todos eran numéricos, pero es posible que nos encontremos en que algún límite de integración o incluso dos de ellos podrían ser, por ejemplo, funciones como tal. Entonces aquí vemos que aquí hay un 1, aquí hay un e a la x. Podemos encontrarnos con este caso. Se resuelve de la misma forma que el ejemplo anterior, es decir, primero hacemos la integral que está en la parte interna, es decir, esta integral de 1 a la bueno, primero hacemos esta integral que está en la parte más interna, esta que va desde 1 hasta e a la x. Entonces esto lo integramos respecto a y. Notemos también que cuando hagamos esta integral, toda esta integral va a quedar en función de x. ¿Por qué vamos a saber que va a quedar en función de x? Porque al integrar esto respecto a y hay que evaluar en todas partes donde esté y, hay que evaluarla primero por e a la x y después por 1. De manera que esta integral va a quedar como una función de x. Y eso nos va a dar una garantía de que al final podemos integrar respecto a x para evaluarla de menos 1 a 1 y nos arroje un valor numérico como tal al final de la integral. Ok, comencemos. Entonces tenemos aquí que esto sería igual a la integral de menos 1 a 1. Vamos a abrir corchete de la otra integral de 1 hasta e a la x. De x sobre y de y de x. Como ya vimos en el ejemplo anterior, vamos a hacer primero la integral respecto a la primera variable con que nos encontremos, en este caso con respecto a y. Entonces cerraríamos nuestro corchete justo ahí con respecto a y. Entonces esto sería igual a la integral, vamos a escribir aquí al lado, la integral de menos 1 a 1. Ahora vamos a integrar esto respecto a y. Recuerden que como estamos integrando respecto a y, esta x es como si fuese una constante. Podríamos sacarla de la integral y aquí queda 1 sobre y. Es decir, la integral de 1 sobre y es el logaritmo de y. Y como aquí tenemos x, quedaría x logaritmo natural de y. Evaluado desde 1 hasta e a la x. Listo.
ya tenemos planteada la integral que está en la parte interna. Y aquí afuera escribimos el de x. Luego esto sería igual a la integral de menos 1 a 1. Y esta parte, esta evaluación podríamos hacerla por aparte para luego reemplazarla aquí. Vamos a hacerla por acá aparte. Vamos a tomar aquí entonces x logaritmo natural de y evaluado desde 1 hasta e a la x. Ok, parcialmente entonces allí tendríamos reemplazar donde esté y, vamos a escribir primero e a la x, es decir que esto va a quedar como x por logaritmo natural de e a la x, menos, a reemplazar a y nuevamente pero por 1 tendría x logaritmo natural de 1. Listo, ahora vamos a resolver esto, vamos a resolver y voy a simplificar y esto quedaría de la siguiente forma. Aquí quedaría igual a x por, como tenemos logaritmo natural de e a la x, aplicamos propiedades de logaritmo, como tenemos este exponente lo pasamos de este lado a multiplicar, entonces quedaría aquí una x por el logaritmo natural de e, pero sabemos que el logaritmo natural de e da 1, entonces solamente nos quedamos con esto. Y de este lado podríamos pensar también, si calculamos el logaritmo natural de 1, nos va a dar 0. Es decir, que esta expresión se va a cancelar. Esta expresión me va a dar 0. Entonces, aquí tendríamos que esto es igual a x a la 2, porque tenemos x por x, lo que me da x a la 2. Entonces, podemos reemplazar este valor de este lado y tendríamos lo siguiente. Ya como esta integral evaluada nos dio x a la 2, entonces la escribimos aquí. La integral de menos 1 a 1 de x a la 2 de x igual, ahora simplemente tenemos que hacer esta integral y la integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3 evaluado de menos 1 hasta 1 y esto sería igual a 1/3, primero evaluamos a x por el límite superior 1, ahora menos, abrimos paréntesis y evaluamos a x por el límite inferior que es menos 1. Entonces tendríamos menos 1 a la 3 sobre 3. Pero menos 1 a la 3 da menos 1. Entonces tendríamos menos 1/3. Igual, aquí esto quedaría ya simplificado como 1/3 y aquí menos con menos da más. Entonces quedaría 1/3 más 1/3. Y esta suma de 1/3 más 1/3 nos daría finalmente 2/3. Entonces este es el resultado de la integral iterada que tendríamos ahí arriba, que tenemos ahí arriba. El resultado definitivo es 2/3. Ok, ahora vamos a hablar un poco de cómo calculamos áreas a través de integrales iteradas. Ok, imaginemos que tenemos una función aquí cualquiera, digamos que esto represente la gráfica de cualquier función, vamos a llamarla f de x, digamos que esta sea la gráfica de la función f de x y estamos analizando la gráfica en un intervalo que va desde a hasta b. Ok, por acá tenemos el eje x y queremos calcular el área que va desde a hasta b, el área bajo la curva f de x, el eje x y el intervalo que va desde a hasta b. Entonces, ¿cómo podemos hallar esta área a través de una integral iterada? Observamos que en el eje x, x está variando en el intervalo desde a hasta b. Es decir, podemos montar una primera integral que vaya desde a hasta b. Y eso lo estamos pensando o analizando ¿en dónde? En el eje x. Es decir, que esto sería nuestro límite de integración para x. Ahora vamos a los límites de integración para y. En este caso, como vemos, ya dijimos que en x se mueve, esta área es como si estuviera moviéndose desde un a hasta un b en x y un y se mueve desde la parte de acá abajo, es decir, desde el eje x, que corresponde a y igual 0, hasta el valor de la función f de x allá arriba. Entonces, es decir, que para el eje y podemos pensar que si nos imaginamos al eje x como una función, esto podría ser la función y igual 0. Entonces notamos
que esto va en y desde 0 y se encuentra ahí arriba ¿con qué? Con la función f de x. O sea que nuestra segunda integral iría desde y igual 0, colocamos 0, hasta en la parte de arriba me encuentro con la función f de x. Y simplemente acá en el integrando escribimos el orden en que vamos a integrar. Ya dijimos que esto correspondía a y. Entonces, como esa es la integral que va a quedar en la parte más interna, entonces escribimos primero aquí a de y después a de x. Queriendo decir entonces que esta integral se va a hacer con respecto a y primero y lo que dé se va a hacer entonces con respecto a x. Y de esta forma podríamos calcular esta área a través de una integral iterada. Para un caso un poco más general, digamos que tenemos la misma función f de x y por acá abajo tenemos otra función g de x, pero nos interesa, digamos, hallar el área que está entre esas dos funciones. Digamos, nos interesa hallar esta área. Como vemos, también podemos montar la integral para esa área. Podríamos hacer así. El área, vamos a llamarla así, a, área. Aquí me faltó escribirla también. Podríamos pensar también el área, vamos a llamarla aquí también a. Entonces aquí también sería área a equivale a esto. De la misma forma, aquí esta área a equivale a lo siguiente. Área es igual a la integral que va desde. Notamos también que x aquí se mueve, si nos movemos aquí horizontalmente, x varía desde un punto A, desde un valor A hasta cierto valor B, en que estamos limitando la gráfica. Entonces también esto se integraría respecto a x desde un valor A hasta cierto valor B. Y la siguiente integral, como ven, la parte que está más abajo, en este caso sería desde g de x y ahí arriba llegaría hasta la función f de x. Entonces aquí tendríamos desde un g de x hasta la función f de x. Y acá adentro simplemente escribimos el orden que vamos a integrar. Ya dijimos que esto corresponde a y. Y como es la integral que queda más adentro, entonces esa es la primera que vamos a integrar. Y escribimos de y de x. Listo, ahora vamos a ver unos ejemplos en este caso. Ok, para el primer caso que habíamos planteado, digamos que queremos hallar esta área bajo esta curva f de x igual a x a la 2 en el intervalo de 0 a 1. Entonces, para el primer caso que habíamos planteado anteriormente, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que el área equivale a la integral. Entonces, como vemos, x se está moviendo de 0 a 1, es decir, que esta sería la integral para el x, y vemos que y se está moviendo desde este eje hasta la función. En y vamos, es decir, iríamos desde 0 hasta la función x2. Entonces tendríamos 0 hasta la función x2. Y como esta parte corresponde a y, escribimos allá adentro primero de y y luego de x. ¿Para integrar qué cosa? Para integrar primero esta parte que está acá adentro, como ya lo habíamos dicho. Entonces, esto se transforma en el área va a ser igual a la integral de 0 a 1 de la integral de y solamente, pero la integral de y, ¿quién viene siendo? Viene siendo y. Entonces escribimos aquí y sola, evaluada desde 0 hasta x a la 2. Y al final que hagamos esto, escribimos de x. Entonces, como ven, podemos escribir a es igual a la integral de 0 a 1. Y aquí, esta función y la vamos a evaluar primero como x a la 2, es decir, reemplazar donde esté y, donde está y vamos a escribir x a la 2. Entonces quedaría x a la 2 menos evaluarla en 0, pero en 0 se anularía y solamente quedaría esto para x a la 2. Y escribimos el diferencial de x. Como ven, cuando llegamos a este punto para esta integral, es lo que habíamos aprendido en la integral sencilla, que cuando nos pedían hallar esta área, nosotros decíamos simplemente la integral de 0 a 1 de la función x, que vamos a integrar en este caso x a la 2. Entonces, terminaríamos el proceso diciendo que esto es x a la 3 sobre 3, que es la integral de x2, es x a la 3 sobre 3, evaluada de 0 a 1. Al evaluarla en 1 tenemos 1/3 y al evaluarla en 0 nos daría 0. Por lo tanto, el resultado de esta integral sería 1/3. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplo para el segundo caso que habíamos sugerido. Digamos que queremos encontrar esta área entre estas dos curvas a través de una integral iterada.
Entonces vamos a llamar esta área A y vamos a plantearla por acá. A es igual. Como vemos, observamos nuevamente que en X, bueno, estamos hablando de la función que está en negro, que es g de x igual a x a la 2. Y la otra función que la estamos llamando como f de x igual a raíz de x. Al hacer un análisis, nos encontramos que las intersecciones de estas dos gráficas son 0 en x y se intersectan en el origen 0, 0 y también se intersectan en el momento que cuando x vale 1, y vale 1. Ambas gráficas coinciden en ese par de puntos. Entonces, cuando ya encontremos las intersecciones, entonces ya podemos definir el eje x. Para el eje x, cómo varía x en el momento que vayamos a montar el intervalo de integración o los límites de integración. Vemos aquí que x va desde 0 hasta 1. Entonces escribimos el área es igual a la integral de 0 a 1. Y esto sería nuestro límite para x. Ahora vamos para y. Observamos que en y, si analizamos aquí una porción del área, por ejemplo, el y se movería. Si la vemos así en esta dirección, por decirlo así, viene desde esta parte de abajo de y hasta esta parte que está acá arriba. Y esta parte que está abajo corresponde a x a la 2. Entonces, desde x a la 2 hasta la función de arriba que es raíz de x. Entonces escribimos aquí x a la 2 hasta raíz de x. Y ya dijimos que según el orden en que aparezca nuestros límites de integración, como la parte interna es de y, primero escribimos aquí de y y de x. Entonces cuando vayamos a encontrar áreas, simplemente acá en la parte interna o en el integrando escribimos los diferenciales según el orden que nos generen los límites de integración. Entonces decimos que el área es igual a la integral desde 0 hasta 1 de la integral, vamos a hacer un corchete como hemos venido haciendo, desde x2 hasta x de y de x. Luego cierro aquí en el de y, cierro por aquí y esto es lo que vamos a integrar primero. Entonces decimos que el área es igual a la integral de 0 hasta 1 y la integral de y viene siendo y sola evaluada desde x a la 2 hasta raíz de x y eso por el diferencial de x. Entonces notamos aquí que esto es igual a la integral de 0 hasta 1 y reemplazamos la y primero por raíz de x menos x a la 2. Entonces simplemente queda raíz de x menos x a la 2 y eso por el diferencial de x. Observamos que esto último que queda acá es el resultado que nos da esta integral directamente cuando lo hacíamos con una integral sencilla para el cálculo del área entre dos funciones. Entonces esto sería igual a, vamos a calcular aquí la integral, esta raíz de x la podemos ver como x, esto lo podemos ver como x elevado a la 1 medio, y al integrar sumaríamos 1 y sería x a la 3 medios sobre 3 medios. Entonces escribiremos así, x a la 3 medios sobre 3 medios, pero ese 3 medios equivale a escribir 2 tercios aquí con la x, menos la integral de x a la 2 que es x a la 3 sobre 3. Y evaluamos entonces esa área, esa integral, perdón, la evaluamos desde 0 hasta 1 y tendríamos entonces, al evaluar primero por 1 nos queda 2 tercios menos 1 tercio. Al evaluar x por 1. Ya sabemos que ahora tendríamos que evaluar para 0, pero notamos que en 0 esto daría 0. Y tendríamos esta última resta, 2 tercios menos 1 tercio, vemos que eso da 1 tercio. Entonces finalmente esa área calculada a través de una integral iterada nos da 1 tercio. Listo, eso es todo, espero que hayan entendido todo esto. Cualquier duda pueden dejarlo allí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.